Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de el grupo de estudio de las enseñanzas de Set. Esta vez estamos con el libro Habla Set y estamos en la sesión 522 del capítulo 4, Dramas de Reencarnación, en la página 85 del libro regular. Sesión 522 de 8 de abril de 1970, 21 a 13, miércoles. Y comenzamos la lectura y el comentario. Y dice así: Buenas noches. Buenas noches, Set. Continuemos. Estas obras periódicas entre comillas, tienen sobre todo un propósito especial. Debido a su propia naturaleza, la conciencia busca materializarse a sí misma en tantas dimensiones como le sea posible, para crear nuevos niveles de conciencia a partir de sí misma, nuevos retoños. Bueno, lo del propósito especial de estas obras periódicas, pues lógicamente en la realidad no hay nada sin propósito y como no podía ser de otra forma, pues el sueño también tiene un propósito. Y lógicamente, pues según vamos ascendiendo de nivel de contemplación de los propósitos, nos queda más lejano, es más indescifrable y pertenece a esa categoría de misterios que serían los altos designios divinos, ¿no? Desde luego, no podemos excluir de propósito al entero sueño de un hijo de Dios. Y, por supuesto, pues dentro del sueño, una cosa es el soñador y otra su sueño. Su sueño también tiene un propósito, solo que el sueño tiene dos propósitos principales. Uno que es un propósito, digamos, resultante del error, es el propósito egoico, y otro es el propósito del espíritu, como respuesta a ese propósito egoico. Por lo tanto, todo el contenido del sueño, en sus múltiples manifestaciones multidimensionales, en palabras de Set, en la que todos sus fragmentos, esas conciencias fragmentarias que según Set lanza el alma o entidad por nodos y niveles para vivir todo un conjunto de experiencias cuyo propósito egoico es el opuesto a el propósito divino, pero que también se ven influidas por el propósito del espíritu. Y ese es el que ahora mismo nos está diciendo Set, que tienen todas esas, entre comillas, vidas periódicas, que nosotros las vivimos en el sentido lineal, ya hemos visto, como fase de ejecución, vida física, subo a revisar y a planificar, subo a revisar, decido que debo replanificar, replanifico, bajo, fase de ejecución. Las vivimos así, pero nos dice Set, bueno, eso es dentro de los niveles del sueño en los que el tiempo afecta. Pero en realidad son simultáneas y el alma o entidad las experimenta simultáneamente. Dice que tienen un propósito especial. Cada una de esas vidas físicas tiene un propósito especial para el espíritu, el resultante de la planificación por la cual ese fragmento se da cuenta de que quedan aprendizajes por realizar y, digamos, sugerido por la ayuda que en cada momento tiene
para poder realizar nuevas experiencias físicas en las cuales completar esos aprendizajes que faltan, pues sugerido por esas entidades de ayuda, vuelve a planificar. Ese fragmento lo vive de forma lineal. Hay un propósito en cada una de las vidas de ejecución de lo previamente planificado. Y hay un propósito de nivel de todas esas vidas que nos parecen periódicas, que en el nodo de un determinado nivel se están viviendo, porque son simultáneas y corresponden a un aprendizaje resultante de un conjunto de aprendizajes específicos, que tal como está realizado el diseño del sueño por el soñador en su parte egoica, pues solamente en esas fases de ejecución en las vidas físicas se pueden obtener esos aprendizajes para poder completar el aprendizaje especial de cada una de las vidas periódicas y el aprendizaje conjunto de ese conjunto de vidas periódicas para el fragmento, simultáneas para el alma o entidad que las ha proyectado por niveles. Bueno, ya sabemos que estamos en un terreno de difícil comprensión, en el que debemos ir despacio, consolidando esta información que nos dan las revelaciones. Seth se esmera mucho en ello. Debemos ser pacientes y poco a poco pues ir organizando un orden en toda esa información que estamos recibiendo, que tenga sentido, que sea significativo, para poder aprovechar esa comprensión para después alinearnos mejor con ese propósito específico para cada una de estas vidas. Ya nos dice Seth, estáis muy enfocados en cada una de esas vidas y eso os impide daros cuenta de que estáis realizando ahora mismo muchas vidas a la vez. Vuestro ser multidimensional está realizando varias vidas a la vez. Pero ahora, al estar cada fragmento concretamente enfocado a una de esas fases de ejecución, hay que solucionar el propósito específico de cada fase de ejecución. Toda esta información nos puede ayudar a comprender cómo enfocarnos hacia esa solución. En otras revelaciones nos dirían a comprender el contrato. ¿Qué contrato? El de la planificación previa, que se hace en conjunto, colectivamente, porque aquí en fase de ejecución nos encontramos en un escenario con muchos actores y una obra. Y nosotros participamos junto con los demás de esa obra. Los contratos son los papeles que nos hemos distribuido colectivamente para que se produzcan las circunstancias en las que podemos obtener esos aprendizajes. Le dicen por ahí también contratos kármicos, entendiendo karma en el sentido correcto, según nos dicen las revelaciones, no en el sentido de una justicia que se imparte entre vidas en función de lo que hayas hecho en cada una. Ya nos dice Seth que son existencias, vidas independientes. ¿De acuerdo? Bien. Habla Seth, debido a su propia naturaleza, la conciencia busca materializarse a sí misma en tantas dimensiones como le sea posible, para crear nuevos niveles de conciencia a partir de sí misma, nuevos retoños. Debido a la propia naturaleza de esa entidad, agrupación de identidades. Entidad es como una sociedad, una asociación, una agrupación. La entidad es lo que ahora mismo está definiendo Seth como el alma. Esto va por niveles, pero imaginaos en un determinado nivel que a partir de ahí la conciencia busca materializarse en la materia. Estamos hablando de planificaciones para ser ejecutadas en el nivel
físico-material, que es el que ahora mismo nos importa porque es en el que estamos ahora mismo, este fragmento, que es el que debe comprender. Entonces, sí, se nos describe que todo esto funciona por niveles y que hay innumerables fragmentos depositados en diferentes niveles con nodos, planificando toda esta creatividad, toda esta gran Netflix de un montón de series, cada una con sus capítulos de ejecución particulares. Esta gran Netflix colectiva. La conciencia busca materializarse en sí misma en tantas dimensiones como le sea posible, para crear nuevos niveles de conciencia a partir de sí misma. Nuevos niveles, nuevos retoños, en donde fragmentar, planificar, ejecutar y obtener un determinado aprendizaje. Al hacerlo, crea toda la realidad, por lo cual la realidad está siempre en desarrollo. Claro, el sueño no para. El sueño no para porque el soñador está... Todos los soñadores están también colectivamente. Dice aquí, aumentando la realidad, se refiere a esta subrealidad. A esta subrealidad, denominado por otras revelaciones el sueño, ¿de acuerdo? Pero está constantemente expandiéndose para que el soñador, a través de todas esas experiencias, esos nuevos retoños que van a tener esas experiencias, pueda recordar finalmente quién es. Por niveles, finalmente se producirá el despertar. Por ejemplo, los pensamientos que tenéis en vuestros papeles de actor son completamente únicos y llevan a una nueva creatividad. Insiste Seth en que, pese a que hay una planificación previa, sin embargo, no estamos sujetos a esa planificación. Esa planificación, digamos que se ejecutaría tal cual, predeterminadamente, si es que no alcanzamos la comprensión de algunas cuestiones que nos haga modificar sobre la marcha esa planificación. Por ejemplo, si nosotros, pues, en cada una de estas vidas físicas tenemos unos determinados contratos kármicos que son escenas del drama que nos permitirían obtener una determinada capacidad de comprensión. Bien, el soñador en su parte egoica la realiza pues de forma opuesta, es decir, con propósito opuesto al propósito divino, sufrimiento. Sin embargo, ya sabemos que el plan para el despertar, el espíritu, aprovecha todo lo que planifica el soñador para poder obtener esos aprendizajes. Pero lo relevante es que en cualquier fase de ejecución, en cualquier vida física, y esto es lo importante que tenemos que comprender, nosotros mismos podemos, mediante comprensiones, ir esquivando incluso una determinada planificación que se realizó. La planificación es lo que ocurrirá si no alcanzamos esas comprensiones concretas. Y eso depende en todo momento de la ley que opera tanto fuera como dentro del sueño. El libre albedrío es una ley divina y depende de nuestras elecciones en cada uno de los momentos en los que nosotros percibimos nuestra vida lineal. Y ahí, digamos que hay siempre un contraste en nuestra mente para poder tomar una decisión u otra. Eso nadie lo puede evitar. Y entonces podremos evitar unos contratos kármicos muy pesados energéticamente, con mucho drama y con mucho sufrimiento, en la medida en que elevemos nuestra disposición a esas comprensiones.
¿De acuerdo? Es decir, no existe la completa predestinación. Y todo contrato kármico denso y pesado de aprendizaje complicado se puede esquivar. Y si no se esquiva y se pasa ese aprendizaje complicado, se aprende también. Si uno lo elige. Nos cuentan los reveladores que el mayor drama que hay real es no aprender. Cuando ejecutas lo previamente planificado y no has podido obtener ese aprendizaje. Por eso, en fase de planificación, posterior a la fase de revisión, cuando subes, revisas y planificas. En esa fase de planificación recibimos ayudas para que planifiquemos algo que luego en fase de ejecución pueda de la mejor forma posible llevar a un aprendizaje. Repetimos, al hacerlo, al materializarse la conciencia a sí misma en tantas dimensiones como le sea posible para crear nuevos niveles de conciencia a partir de sí misma, es decir, nuevos retoños, al hacerlo crea toda la realidad, por lo cual la realidad está siempre en desarrollo, esta subrealidad que es el sueño. Por ejemplo, los pensamientos que tenéis en vuestros papeles de actor son completamente únicos y llevan a una nueva creatividad. No se vinculan completamente a lo planificado, lo pueden modificar. Ciertos aspectos de vuestra propia conciencia no podrían realizarse de ninguna otra manera. Tal como está configurado el diseño del sueño por niveles, hay aprendizajes que solamente se pueden obtener en fase de ejecución de cada una de estas experiencias. Solamente. Cuando pensáis en la reencarnación, suponéis que se trata de una serie de progresiones, en lugar de comprender que las distintas vidas brotan de la esencia de vuestro ser interno. El soñador no está afectado por el tiempo. Lo que está es el contenido de su mente y todos los niveles creativos que a partir de ahí genera para poder tener esas experiencias. Esos niveles creativos, esos fragmentos dentro de cada uno de esos niveles, sí está afectado por el tiempo, pero el soñador no. El soñador vive todo simultáneamente. Cada uno de sus fragmentos sí está afectado por el tiempo, porque es contenido de la mente del soñador. El soñador, ya nos lo dicen otras revelaciones, nada ha cambiado para él. Como continente sigue utilizando la mente divina. Otra cosa es que ha reservado de ella una parte que la ha disociado, es decir, aparentemente dividido, para llenarla de un contenido ilusorio. ¿No os las arroja cada una de esas distintas vidas encima ningún agente externo? Son un desarrollo material a medida que vuestra conciencia se va expandiendo y se expresa a sí misma en todas las maneras posibles. En todas las maneras posibles. Creatividad infinita del soñador. A partir de esa infraestructura que utiliza para generar todas estas experiencias, que es la mente infinita de Dios. Se expresa a sí misma en todas las maneras posibles, sin límite. No está restringida a una sola vida tridimensional. Tridimensional es esta dimensión nuestra, este entorno nuestro. Aquí hay que decir entorno porque está bien dicho, esta dimensión nuestra tridimensional en la cual hay tres componentes. El ancho, el largo y el alto. A eso se refiere con esta dimensión
con 3 componentes dimensionales. Abreviadamente se dice la tridimensionalidad, se refiere a la vida física. Esta cuestión de las dimensiones es muy interesante porque, como explica Seth antes y sigue explicando a continuación, digamos que nosotros pues nos sometemos a los elementos del diseño que previamente hemos establecido en conjunto. Esas presunciones de las que él habla, ¿no? En este caso, bueno, pues las presunciones del espacio serían esas 3 dimensiones. Lo dice Seth así para que sepamos que estamos hablando de lo físico-material. El tiempo sería, pues, otro elemento del diseño al que, bueno, pues aquí se le llama la 4ª dimensión, ¿no? Estamos con ancho, largo, alto y además una experiencia lineal, ¿eh? Eso sería la 4ª dimensión. Pues precisamente uno de los objetivos que tiene Seth al dar toda esta información es que nos demos cuenta de que hay otros entornos con otras dimensiones y que nuestros sentidos internos pueden ayudarnos a empezar a percibir los otros elementos del diseño fuera de los físico-materiales para darnos cuenta y poder integrar la comprensión profundamente de nuestra naturaleza multidimensional, no solo tridimensional o cuatridimensional, tetradimensional si incluimos el tiempo, multidimensional. Este desarrollo no está restringido a una sola vida tridimensional, ni tampoco está restringido a una sola existencia tridimensional. ¿Por qué diferencia aquí entre vidas y existencias? Pues una vida es una fase de ejecución. Como lo vivimos linealmente, está la fase de ejecución, abajo, subes, fase de revisión y planificación, bajas, fase de ejecución, subes, hay varias vidas, pero una sola existencia de ese fragmento. Por eso a nosotros nos parece una cuestión de reencarnación. Por eso parece que hay conexión, porque es el mismo fragmento nodal en un determinado nivel. El soñador tiene otros fragmentos que son esas existencias, que luego tienen varias vidas. Por eso aquí diferencia claramente Seth entre, dice, no está restringida, todo este desarrollo no está restringido a una sola vida tridimensional, fase de ejecución, ni tampoco está restringida a una sola existencia tridimensional. El fragmento concreto que en ese nivel está teniendo varias vidas tridimensionales. Esa es la existencia tridimensional. Así pues, vuestra conciencia adopta muchas formas y esas formas no necesitan parecerse unas a otras. Digamos, no más de lo que se parece una hormiga a una mariposa. Bien, pues una existencia tridimensional compuesta por varias vidas, pues, bueno, parece por lo que dice Seth que sí podría consistir en que esas vidas son en humanos en la planeta Tierra, en humanos en el planeta Tierra, una existencia tridimensional con varias vidas, siempre en forma humana en el planeta Tierra. Pero eso no quiere decir que haya múltiples otros fragmentos con existencias tridimensionales correspondientes a estos niveles, o no, o en otros niveles. Ya sabemos que hay varios planos dentro del sueño, no solo el plano físico-material con sus correspondientes niveles, sino que aquí la variedad puede ser infinita. Es decir, ¿por qué un soñador se iba a limitar a un determinado plano o nivel si él ha generado todos los planos o niveles? Es decir, no nos quedemos limitados por la capacidad de experimentación de un hijo de Dios.
dentro de un sueño, como es el caso. Así pues, vuestra conciencia adopta muchas formas y esas formas no necesitan parecerse unas a otras, repetimos, digamos, no más de lo que se parece una hormiga a una mariposa. El alma o entidad tiene total libertad de expresión. Cambia de forma para adaptarse a su expresión y crea entornos como una puesta en escena y mundos que se adaptan a esos propósitos. Cada puesta en escena trae consigo nuevos desarrollos. Una puesta en escena se genera, pues, digamos, una nueva serie del Netflix colectivamente, y esa nueva serie ya tiene, por supuesto, su propio entorno, su propia puesta en escena, y se marcan ahí unos determinados fragmentos, existencias tridimensionales, que luego van a tener vidas, cada uno de ellos, diferentes, tridimensionales, si es que es un entorno con ese diseño, que puede no serlo. Hay múltiples entornos multidimensionales dentro del sueño. Jane hacía muchas pausas, registra Rob. El alma o entidad es una energía espiritual altamente individualizada. Puede dar forma a cualquier cuerpo en el que quisierais habitar, y es la fuerza que está detrás de vuestra supervivencia física, ya que es de ella de donde obtenéis la vitalidad, como no podía ser de otra forma. La conciencia no puede permanecer tranquila, sino que siempre busca una creatividad mayor. Bueno, esto de que el alma o entidad es una energía espiritual altamente individualizada se refiere, Seth, a que desde nuestro punto de vista, cuando el soñador arriba en el punto focal, va planificando por niveles, surgen los diferentes nodos, de los cuales surgen otros niveles. Ahí se puede comprender un poquito mejor lo de la diferencia entre existencia y vida. Una existencia podría ser uno de esos fragmentos con varias vidas. Es como que son líneas aparte de experimentación que van surgiendo, ¿no? Y todo esto por niveles, pero esa energía, que es como dentro del sueño y debido al diseño se manifiestan los pensamientos, esa energía puede ir a los diferentes planos y dar forma en los diferentes planos. En el plano físico-material, esa energía de pensamiento se densifica tanto como para dar lugar a las cosas físicas tangibles, a los cuerpos físicos, pero es energía que proviene del pensamiento. Esa misma energía que proviene del pensamiento, sin embargo, en el plano que conocemos como astral, en el colindante al físico material, pues daría lugar a unos cuerpos morontiales, astrales, emocionales, no tan densos como los físicos, pero es la misma energía. Siempre es la misma energía. Esa energía que maneja el soñador, además, proviene de, como todo, esa mente divina que sirve de campo de desarrollo para todos los soñadores, esa infraestructura que utilizan los creadores, los soñadores creativos, para plasmar o poner de manifiesto toda esa creatividad desbordante, sujeta dentro del sueño a los dos propósitos, el egoico, el opuesto, y el del espíritu. (21 a 28). Por lo tanto, el alma o entidad posee la realidad tridimensional y el ser tridimensional
con todas sus propiedades. Por lo tanto, el alma o entidad posee, claro que posee, de ella nacen todos esos fragmentos y toda la creatividad y todo el drama en el que colectivamente todos los soñadores van colocando. Claro que cada una de esas almas o entidades posee. En este caso, en un entorno tridimensional, el alma o entidad posee toda esa realidad tridimensional porque la ha generado ella. Y también posee al ser tridimensional, al fragmento, porque es un fragmento de ella misma, por niveles, en este caso, de último nivel, depositado en el plano físico-material. Puede que surja una confusión entre planos, niveles y dimensiones. Bueno, la confusión se puede superar si piensas que un plano pues podría ser un conjunto de dimensiones, pues digamos que con unas características de configuración de diseño comunes a todas ellas, ¿de acuerdo? Por eso hay algunos planos que dentro del sueño pues tienen algunas características comunes y luego pues dentro de esos planos pues hay múltiples dimensiones ya con cierta variación de algunas de esas características. Entonces, que no lleve a confusión el que en algunas revelaciones se utilicen las palabras plano, dimensión y nivel en un sentido diferente que en otras revelaciones. Tampoco nos dan tanto nivel de detalle como para comprender perfectamente lo que ocurre, dado que no estamos capacitados, pero con que atisbemos más o menos lo que nos quieren decir para comprender la información objetivo que nos quieren trasladar. En este caso, la información objetivo es: ¿sois vosotros los que planificáis? ¿Sois vosotros los que consentís? ¿Sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de daros cuenta de qué es lo que está ocurriendo y recuperar el poder de modificarlo? Eso es lo interesante de todo esto. Repetimos y seguimos. El alma o entidad es una energía espiritual. No, párrafo siguiente. Por lo tanto, el alma o entidad posee la realidad tridimensional y el ser tridimensional con todas sus propiedades. Las capacidades de la entidad están dentro del ser tridimensional. Dentro del ser tridimensional. En este sentido, bueno, pues focalizadas en el personaje que se está actuando. O mejor dicho, en palabras de Seth, en el actor que actúa ese personaje. El actor es el fragmento, el personaje es ya el nombre y apellidos y las circunstancias de esa persona en cada capítulo, en cada fase de ejecución, en cada vida. El actor. Esas capacidades están en el actor, están depositadas en el actor concreto, en ese fragmento concreto, existencia tridimensional, que luego tiene fases de ejecución. Fase de ejecución, fase de revisión y planificación, fase de ejecución y así. Una entera existencia tridimensional con varias vidas para ese fragmento. Bien, ese fragmento tiene las capacidades del alma o entidad. Las tiene. El ser tridimensional, el actor, tiene acceso a esta información y a estos potenciales a través de los sentidos internos. Pero claro, hay que aprender a desarrollarlos, es lo que nos quiere decir Seth. Una de sus objetivos principales. Tenéis sentidos internos y los podéis empezar a desarrollar para empezar a comprender más profundamente la cuestión de vuestra multidimensionalidad, que pase de una bonita idea que os digo a una propia experiencia. Aprendiendo a usar este potencial y redescubriendo su relación con la entidad, tomar conciencia cada fragmento de que es una instancia lanzada por el soñador
por niveles. Tomar conciencia cada fragmento de que esto es así. Aprendiendo a usar este potencial y redescubriendo su relación con la entidad, el ser tridimensional eleva aún más el nivel de realización, comprensión y creatividad. El ser tridimensional progresa mucho más de lo que él es consciente. No solo se refuerza la entidad, sino que sus porciones, habiéndose realizado en la existencia tridimensional, ahora pueden elevar la naturaleza y la capacidad de esa existencia. No solo se refuerza la entidad o alma, el soñador. El soñador va, según pone en planificación y ejecución sus propósitos egoicos, también obtiene el refuerzo del aprendizaje del espíritu para cada vez ir, entre comillas, deseando o necesitando desde la otra cara de la moneda de la explicación, seguir diseñando todas esas experiencias. Por eso se refuerza el alma o entidad y lógicamente también se refuerza el fragmento, esa existencia tridimensional con sus vidas tridimensionales. Y no solamente el fragmento y el foco, alma o entidad, sino que el aprendizaje de un fragmento beneficia a los otros fragmentos, a las otras existencias tridimensionales, o vaya usted a saber en la dimensión en la que estén. Y no solo eso, sino que cada fragmento en cada vida tridimensional va a beneficiar a las vidas tridimensionales de ese mismo fragmento, de esa misma existencia tridimensional. Todo esto siempre tenéis que tener en cuenta un dibujo con un punto focal arriba, pero ya distribuyéndose en racimo y nodos por niveles y múltiples fragmentos. Habíamos dicho, volvamos a imaginarnos la esfera, el alma o entidad en el centro de la esfera. El alma o entidad es el soñador, que él no está dentro del sueño, él está fuera, y la esfera es el contenido de su mente, separada para soñar. La esfera podría ser el sueño. Y él, por niveles, va depositando desde el centro hacia la superficie de la esfera toda una serie de existencias, toda una serie de fragmentos a que tengan múltiples experiencias físicas en el nivel físico y de otro tipo en otros niveles. ¿De acuerdo? Y lógicamente, pues todos los aprendizajes que se van obteniendo, según el propósito del espíritu, van beneficiando a todos los demás fragmentos. No solo del particular soñador, sino además de todos los demás. Es decir, no hay pensamiento fútil, no hay comprensión sin efecto en el total sueño y en la total realidad, nos dicen otras revelaciones como un curso de milagros. No solo se refuerza la entidad, sino que sus porciones, habiéndose realizado en la existencia tridimensional, ahora pueden elevar la naturaleza y la capacidad de esa existencia, de forma que cada aprendizaje va aumentando la comprensión de esa existencia tridimensional, de ese fragmento, para que deje en algún momento ya, porque no lo necesite, de planificar más vidas tridimensionales. Así pues, no, una frase previa. Sin esa creatividad, la vida planetaria sería siempre estéril. Claro, sin nuevas áreas de creatividad donde poder obtener nuevos aprendizajes, cada una de las existencias tridimensionales o fragmentos que están empeñadas en ellos, pues no se podría producir una progresión, un avance.
Es decir, cada uno de los aprendizajes va influyendo en todo lo planificado por niveles superiores. Así pues, el alma o entidad da aliento al cuerpo y al ser tridimensional que contiene. Da aliento, proporciona vitalidad suficiente como para poder tener todas estas experiencias y obtener sus aprendizajes. Al cuerpo y al ser tridimensional que contiene. Al cuerpo como vehículo de expresión en un determinado nivel y al fragmento y al ser tridimensional que contiene ese cuerpo y al fragmento. El ser tridimensional puede entonces dedicarse a su propósito de explorar nuevas áreas de creatividad. Finaliza un área de creatividad en la cual se han obtenido los aprendizajes concretos de ese área de creatividad y el fragmento puede dedicarse ya con esos aprendizajes a generar otras áreas de creatividad en conjunto con otros, donde poder seguir obteniendo esos aprendizajes. A explorar, se generan colectivamente y luego, después de hacer una generación colectiva, el alma o entidad de cada soñador pone los fragmentos a explorar esas áreas de creatividad que están a disposición para poder ser exploradas ya en fase de ejecución. En otras palabras, las entidades o almas envían fuera nuevas porciones de sí mismas para que abran nuevos caminos en la realidad que de otro modo no existirían. Aquí se habla de generación. Las almas, las entidades o almas, los soñadores, los que están planificando todo el sueño, generan entre ellos colectivamente áreas de actividad, entornos, dimensiones, podría decirse de todas esas formas. Incluso más niveles, ¿no? Incluso más niveles. Y luego los fragmentos las exploran. Larga pausa a las 21:39. Cuando los seres tridimensionales existen en esas realidades, deben enfocar totalmente su atención en ellas, y es la ciencia interna la que les da energía y fuerza. Por ejemplo, nosotros enfocamos toda nuestra atención en el drama. Pero ¿quién sostiene el cuerpo físico? ¿Quién sostiene fisiológicamente el funcionamiento del cuerpo? ¿Quién realiza las importantísimas funciones cardiovasculares, respiratorias, digestivas y endocrinas mientras estamos concentrados en nuestro drama? Lógicamente el ser interno, de donde se obtiene la vitalidad para permanecer vivo mientras el fragmento se dedica al drama, que es lo que tiene que hacer para poder obtener esos aprendizajes, tener esas experiencias, muchas veces muy truculentas, que ya hemos dicho que se podrían ir esquivando en la medida en la que lo planificado es simplemente una predeterminación de lo que luego ocurra, que se puede modificar en tiempo real. Repetimos y seguimos. Cuando los seres tridimensionales existen en esas realidades, deben enfocar totalmente su atención en ellas, y es la ciencia interna la que les da energía y fuerza. El ser interno, el alma o entidad, por niveles, provee lo necesario para que el fragmento se enfoque a lo que se tiene que enfocar, que es a obtener el aprendizaje.
Sin embargo, como actores deben llegar a comprender sus papeles y así, finalmente, entre comillas, porque para nosotros es lineal y habrá una existencia final en la que hayamos obtenido tantos aprendizajes que en la siguiente fase de revisión ya no planifiquemos para esa existencia tridimensional seguir explorando ese área de actividad, sino que la mandaremos a otra área de actividad. Y dice finalmente, entre comillas, porque aunque todo eso lo vivimos, los fragmentos, linealmente, ya sabemos que el soñador lo vive simultáneamente. Repetimos, sin embargo, como actores deben llegar a comprender sus papeles y así, finalmente, gracias a esos papeles y mediante otro acto de comprensión, vuelven a la entidad. Vuelven a la entidad en el sentido de que abandonan la exploración de ese área de actividad ya presumiblemente agotada en lo que de ahí se podía obtener como aprendizaje y continúa explorando otras áreas de actividad. Esos son los que aparecen totalmente despiertos en las obras. Cuidado. Fíjate, ¿qué nos está aquí describiendo Set? Su propia posición en todo esto. Un fragmento agota el aprendizaje en un área de actividad. No vuelve a planificar otra vida física porque ya ha agotado ahí el aprendizaje. Ha despertado en ese nivel. Vuelve a la entidad. El soñador. Cuando regresa a esta área de actividad en la que ya no planifica más vidas físicas para aprender, sin embargo, sí que lo hace para enseñar. Son los elevados que adoptan a partir de ahí en sus experiencias misiones con mayor propósito de ayuda que de aprendizaje suyo propio. No están exentos de aprendizaje, pero ya es un aprendizaje de otro nivel. Por eso dice que después de finalmente, gracias a esos papeles y mediante otro acto de comprensión, vuelven a la entidad, al punto focal, después de eso, estos son los que aparecen totalmente despiertos en las obras. Bajan en misión de ayuda. Esos son los que aparecen totalmente despiertos en las obras. Esas personalidades asumen esos papeles de buena gana, sabiendo que son papeles, sabiéndolo. Son más conscientes. Ya no bajan y nacen pensando que son cuerpos físicos y a partir de ahí van recibiendo ayuda hasta que van poco a poco comprendiendo. Vida tras vida, esa existencia tridimensional, vida tridimensional tras vida, hasta que al final, finalmente, parece que acaba ya el aprendizaje. Bueno, eso es una evolución espiritual y una vez que se ha llegado a un determinado nivel de aprendizaje, pues bajan en misión de ayuda. Y ahora ya saben a lo que bajan y quiénes son cuando bajan. Asumen esos papeles de buena gana sabiendo que son papeles, para poder guiar a otros hacia su necesaria realización y desarrollo. Sirven de guía a los actores para que vean más allá de sus seres y de los decorados que ellos mismos han creado. Esas personalidades vigilan la obra desde otros niveles de existencia, por así decirlo, y aparecen entre los actores. Su propósito es abrir en los seres tridimensionales esas puertas psicológicas
que los ayudarán a lograr un mayor desarrollo en otro sistema de realidad. Bueno, pues, ¿por qué, por ejemplo, Set, o pensemos en personajes encarnados que han sido grandes maestros espirituales? O pensemos dentro de esos grandes maestros espirituales, pues, por ejemplo, en Jesús. Claro, Jesús no sería el caso porque Jesús, según las revelaciones, es un descendente. Es decir, no soñó. Hay que diferenciarlo de los ascendentes, o sea, Jesús sería un hijo de Dios no soñador, a diferencia de los hijos soñadores. Los hijos soñadores, cuando alguno de los fragmentos, como dice ahora mismo Set, completa el aprendizaje, baja en misión de ayuda. Y también puede encarnar, es a lo que se está refiriendo, pero hay que diferenciarlo de los hijos no soñadores que bajan sin haber soñado ni haber aprendido dentro del sueño, bajan sencillamente a ayudar, ¿de acuerdo? Son dos tipos de entidades diferentes de ayuda. Set nos dice que es de la de los soñadores, es un fragmento de un soñador que al haber llegado a un determinado nivel de comprensión, pues baja a ayudar. Y esa bajada a ayudar, él concretamente, pues la realiza en nuestro punto del escenario de esta forma, pues mediante una canalización. Ahora podéis hacer un descanso y luego continuaremos. Bueno, nos dice en esta última frase, su propósito es abrir en los seres tridimensionales esas puertas psicológicas que los ayudarán a lograr un mayor desarrollo en otro sistema de realidad. Bien, es que también, aparte de ayudar para que aquí cada vida física tenga la mayor comprensión posible y aprendizaje posible, también ayudan de forma que te empiezan a dar referencia de lo que ocurre en otros sistemas de realidad para que empieces a familiarizarte y a decidir poner en marcha tus sentidos internos, porque eso va a generarte un beneficio de cara a la futura, entre comillas, porque es simultánea, en un determinado nivel, exploración de otras áreas de realidad, en otros sistemas de realidad. Siempre de esta realidad decimos que es el sueño, siempre dentro de esta subrealidad. 21:50. El trance de Jane había sido relativamente ligero. Continuamos a las 21:58. Bien, estáis aprendiendo a ser creadores conjuntos. Estáis aprendiendo a ser dioses tal y como entendéis el término ahora. Esta forma de llamarnos dioses coincide además con otras revelaciones, en concreto Ramta, ¿no? Ramta pues nos llama así, nos llama dioses, porque es lo que estamos aprendiendo a recordar que somos. Dioses con minúsculas, lógicamente, filiación proveniente del Dios único. No confundir causa con efecto. Estáis aprendiendo la responsabilidad de toda conciencia individual. Estáis aprendiendo a manejar la energía que sois con propósitos creativos. Estaréis atados a aquellos que amáis y a aquellos que odiáis, aunque aprenderéis a perder, a soltar y a disolver el odio. Incluso aprenderéis a usar el odio creativamente y conducirlo a fines más elevados y a transformarlo finalmente en amor. Y nos está describiendo aquí pues el principio de polaridad, por el cual los herméticos aprendían a moverse entre los polos
y transmutar alquímicamente en sus mentes el odio en amor, para poder trascender la polaridad finalmente y pasarse a lo que es. Aclararé todo esto en capítulos posteriores. Bien, pues muy interesante que nos vaya anunciando Seth que todo esto lo aclarará más adelante. Estas puestas en escena de vuestro entorno físico, esa parafernalia encantadora a veces, los aspectos físicos de la vida tal como la conocéis, son todos camuflajes. Y por eso llamo camuflaje a vuestra realidad física. Esto que nos empieza a explicar Seth ahora, bueno, pues es otra pasada más de explicación sobre esta cuestión que ya previamente nos ha anunciado, ¿no? Pero ya sabéis que en la espiritualidad y en realidad en todo lo que conocemos también en este mundo, los aprendizajes son por pasadas, por capas. Vuelves a pasar, vuelves a explicar lo ya explicado previamente y añades un poco más. Siguiente capa, vuelves a explicar lo anteriormente explicado y añades un poco más y de esa forma se va consolidando esa información y esa comprensión, por ahora intelectual, para que podamos pasar a la aplicación práctica de esta información y pasar a las comprensiones más profundas, que son las reales, condiciones necesarias y suficientes, las comprensiones profundas. Las comprensiones intelectuales son condiciones necesarias, pero no suficientes. ¿De acuerdo? Sin embargo, esos camuflajes están formados por la vitalidad del universo. Las rocas, las piedras, las montañas y la tierra son camuflajes vivientes. Principio de mentalismo. Todo es mental, todo es conciencia en algún nivel. Redes psíquicas entrelazadas formadas por conciencias diminutas que vosotros no podéis percibir como tales. Los átomos y las moléculas de su interior tienen su conciencia propia, al igual que los átomos y las moléculas de vuestro cuerpo. Bien, pues esto nos aclara eso que, bueno, para nosotros ya tenía que haber llegado a ser una comprensión adquirida, ya que hemos oído muchas veces que todo es mental, ya que hemos oído muchas veces que el escenario del sueño es una recreación mental. Aquí está un nivel más de comprensión de todo esto. Si todo lo físico ya sabemos que se forma por unidades más pequeñas, llega un momento en el que, y ya nuestra física cuántica lo ha descubierto, o está a punto de descubrirlo, o lo ha descubierto pero aún no lo ha aceptado generalizadamente. Nuestra realidad, al final, física, pues está conformada hasta donde la ciencia acepta por una función de onda energética. Ya ni siquiera hay masa en esos niveles. Esa función de onda energética no es nada más que energía codificada, es decir, información codificada, ya que toda energía así manifestada aquí proviene realmente de la mente. Son pensamientos, como dice Ramta, como dice Seth, pensamientos densificados o coagulados. Con lo cual, todo lo que vemos es soportado por algún nivel de conciencia. En este caso, ya nos adelanta, cada célula de tu cuerpo, cada molécula dentro de esas células, cada átomo dentro de esas moléculas, y sigue así, son
están soportadas por conciencias que permiten que el escenario sea dispuesto del modo en que configure en cada momento el alma o entidad que sería el soñador. 2207. Dado que vosotros habéis intervenido en la creación de vuestro escenario físico y que estáis cómodamente instalados en la forma física, es decir, que aparte de los fragmentos destinados a tener experiencias inteligentes en las cuales poder obtener el propósito egoico de sufrimiento y el propósito del espíritu del aprendizaje, aparte de esos, el soñador también, aprovechando la colaboración del mismo Dios para que eso pueda ocurrir, el soñador también maneja el campo infraestructural que es la gran mente divina para, junto con los descendentes, permitir toda esa amalgama de microconciencias configurar el escenario. Toda esa amalgama de microconciencias que aquí son pues lo que conocemos como esa vida microscópica o esas partículas atómicas y subatómicas. Dado que vosotros habéis intervenido en la creación de vuestro escenario físico y que estáis cómodamente instalados en la forma física, cuando usáis los sentidos físicos, solo percibís ese fantástico decorado, porque los sentidos físicos son configuraciones específicas para que los fragmentos puedan interactuar dentro de este particular diseño. La realidad que existe tanto en su interior como más allá de él, en el interior del decorado como más allá de él, os eludirá. No puedes ver la realidad que existe más allá del decorado con los sentidos físicos. Tienes que activar los sentidos internos para poder percibirla. No obstante, el actor no es enteramente tridimensional, sino que forma parte de un ser multidimensional. Claro, a través de esa parte de ti, ese fragmento tuyo que ha lanzado tu propia conciencia en un nivel superior, que sería el hijo soñador, pues lógicamente puedes acceder a esa otra información que te puede indicar que no eres un ser estrictamente tridimensional. En su interior hay métodos de percepción que le permiten ver a través de los decorados de camuflaje, más allá del escenario. Los tenemos todos, esos métodos de percepción, esos sentidos internos. Y los usamos constantemente, solo que no somos conscientes desde la mentecita material que ponemos en juego para el drama. No somos conscientes de ello. Usa constantemente sus sentidos internos, pero su parte de actor está tan concentrada en la obra, la consciencia de vigilia, la mentecita material, que todo esto se le escapa. De una manera más amplia, los sentidos físicos realmente crean la realidad física que solo parecen percibir. De una manera más amplia, sentidos físicos actúan como enfocador del soñador para en tiempo real estar constantemente generando la realidad que además luego se percibe con esos mismos sentidos físicos. Esto es algo también difícil de comprender, pero así nos dicen que es. De una forma más amplia, habla Seth, más generalizada. No explica más. Más adelante explica más.
Repetimos y seguimos. De una manera más amplia, los sentidos físicos realmente crean la realidad física que solo parecen percibir. Ellos son también parte del camuflaje. Los sentidos físicos son también parte del camuflaje, claro, son físicos. Pero son el medio a través del cual el actor, el ser tridimensional, en esa concreta vida física, se relaciona con el diseño físico-material. Es la forma en que ellos son también parte del camuflaje, pero son como lentes que cubren vuestras percepciones internas naturales y que os fuerzan a ver, entre comillas, como materia física el campo de actividad disponible. Lógicamente, pues el campo de actividad disponible es toda esa energía que sirve de base para generar cada concreto camuflaje. Entonces, toda esa energía que sirve de base se nos pierde y al actor completamente enfocado en el drama de su personaje, solamente se le permite percibir, por lo tanto, la apariencia física de esas energías que la componen. Energías que provienen de conciencia también fragmentaria proyectada. Podéis saber la posición de otros actores, por ejemplo, o la hora que marca el reloj, pero esos sentidos físicos no os dirán que el tiempo es en sí mismo un camuflaje, o que es la conciencia la que crea a los otros actores, o que hay realidades que no podéis ver más allá de la materia física, que es más aparente que real. Realidades, aquí subraya, no podéis ver, no podemos ver con los sentidos físicos, pero sí podemos verla con los sentidos internos y desarrollándolos. Y subraya también, más allá de la materia física, que está subrayado, más aparente que real. Claro, bueno, pues está subrayado porque si es más aparente que real, pues sería para nosotros, pero no en realidad. Sin embargo, usando vuestros sentidos internos, podéis percibir la realidad tal y como existe fuera de la obra. Es que esto es interesantísimo, porque el desarrollo de los sentidos internos nos permite percibir cada vez más lo trascendente al camuflaje, otros niveles del sueño, expandir la consciencia, ser consciente cada vez de más fenómenos de actividad vital que trascienden a lo aparentemente físico. Desde luego, para poder hacer esto, percibir la realidad tal y como existe fuera de la obra y de vuestro papel en ella, deberéis apartar vuestra atención de la actividad constante que la ocupa. Apagar los sentidos físicos, podríamos decir, y centrar vuestra atención en aquellos acontecimientos que se os escaparon anteriormente. Todas las revelaciones al final también tienen este objetivo y nos dan múltiples ejercicios para que comencemos a practicarlos. Todas, en general. Fijaos los 365 ejercicios de un curso de milagros. Por ejemplo, si no tienen que ver, aunque tienen otros propósitos adicionales, pero también con el de apagar los sentidos internos, apagar los sentidos físicos y despertar los sentidos internos. 22-20.
El efecto sería algo parecido a cambiar un juego de vasos por otros. Pues, básicamente, los sentidos físicos son tan artificiales para el ser interno como lo sería un juego de vasos o un audífono para el cuerpo físico. Entiendo que es el juego de vasos con la cuerda, de forma que oyes lo que otro habla por un vaso, se traslada a través de la cuerda y se amplifica en el vaso que está al oído de la otra persona. Entiendo yo que es eso. Porque luego habla de un audífono. Bueno, serían como unos sentidos superfísicos externos, el juego de vasos y el audífono, ¿no? Y entonces, por eso pone ese ejemplo, porque para el ser interno, los sentidos físicos son artificiales también. Y entonces hay que lograr dejarlos en suspenso para poder el actor, nosotros, concentrarnos en los sentidos internos. Y de eso, aparte de los ejercicios que proponen las revelaciones, bueno, pues todos ya estamos muy familiarizados con la meditación, con la relajación, con las hipnosis, con las regresiones, con los estados alterados de conciencia, con las medicinas ancestrales, etcétera, etcétera. Seth nos propone un ejercicio de esos en este mismo capítulo que no sé si lo veremos hoy, pero creo que sí, pero bueno, en cualquier caso, sí, yo creo que lo podemos ver hoy. Los sentidos internos, por lo tanto, raramente se usan con total conciencia. Consciencia. Sería mejor decir aquí, es un error de traducción. Los sentidos físicos, por lo tanto, raramente se usan con total conciencia, porque lo hacemos inconscientemente. Bueno, pues ya os digo, son los que nos ayudan, esa inteligencia inconsciente que hay en nosotros, pues a mantener, por ejemplo, nuestro cuerpo en funcionamiento y muchas otras cosas, pero lo hacemos inconscientemente. Ahora, la cosa es ser cada vez más conscientes de que esos sentidos internos están funcionando. Es hacerlos conscientes. Por eso dice Seth que raramente los sentidos internos se usan con total conciencia. Muy raramente. Tienes que estar, pues, haber practicado ese apagón de los sentidos físicos para encender los sentidos internos y ser completamente consciente de ellos. Entonces, bueno, pues no es usual, no es común, porque bueno, también lo puedes hacer, pero puntualmente, no estás todo el día apagando los sentidos físicos y experimentando los internos, entre otras cosas, porque hay mucho aprendizaje en el drama que tenemos que realizar también. Os sentiríais totalmente desorientados e incluso bastante aterrorizados si entre un momento y el siguiente desapareciese el entorno familiar que conocéis y fuese reemplazado por otra serie de datos que no pudieseis entender. Por tal motivo, mucha de la información de los sentidos internos debe ser traducida por la mentecita material a términos que os sean comprensibles. En otras palabras, tal información debe tener sentido para vosotros como seres tridimensionales. Bueno, esto es completamente cierto. Os podéis imaginar sencillamente en la cuestión que estamos tratando en otra serie, que es la de espiritualidad y evolución conciencial, referida a las proyecciones fuera del cuerpo. Os podéis os podéis dar cuenta que el mayor obstáculo que tenemos para desarrollar los sentidos internos es el miedo. Porque el hecho de encontrarnos en un entorno que para nosotros, que nuestra conciencia de vigilia, nuestra mentecita material ha nacido aquí en este entorno físico, ex novo, estamos completamente comunicados por los sentidos internos con las realidades extradimensión física. Pero la mentecita material es de aquí, es de cada vida.
Y entonces a la mentecita material la sometes de repente a un entorno absolutamente desconocido y el miedo es pavor, es un ataque de pánico. Entonces, claro, la mentecita material evita muchas veces el darle demasiado juego a los sentidos internos en tanto que deje de tener miedo. Por eso hay que ir poco a poco también en esa práctica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en tanto que va perdiendo el miedo, lo que hace la mentecita material es traducir lo que viene de los sentidos internos. Cuando haces un esfuerzo de hacer consciente los sentidos internos, lo traduce en imágenes. Imágenes a las que podamos encontrar algún sentido, o al menos imágenes que no nos hagan entrar en pánico por ser no solo imágenes en nuestra mente, es que los sentidos internos nos podrían de repente hacer vernos en un entorno completamente diferente al nuestro, y entonces eso sería pues muy traumático para nosotros, ¿no? Por eso la mentecita material se encarga de que eso no ocurra de golpe, es decir, nosotros en algún nivel inhibimos eso y también pues lo que llega, lo que hacemos es traducirlo a simbología físico-material con la cual pues estemos familiarizados, como por ejemplo ver imágenes en nuestra mente, que sí, que eso puede ser más aceptado por nosotros sin entrar en pánico, ¿no? Vuestra serie particular de camuflajes no es la única que existe, como veis. Otras realidades tienen sistemas totalmente distintos, pero todas las personalidades tienen sentidos internos que son atributos de la conciencia. Y a través de esos sentidos internos se establecen comunicaciones de las que el ser normalmente consciente conoce poco. Parte de mi propósito, dice Seth, es dar a conocer esas comunicaciones. ¿Os imagináis, pues por ahí por el universo, en todo el plano físico-material, los extraterrestres, cada uno en sus planetas? Otras realidades con sistemas totalmente distintos. Incluso Nurantia pues, nos relata que dentro del plano físico-material hay también diferentes subplanos. Hay por ahí pues, vida físico-material que no respira. Hay vida, nosotros tendríamos dos bloques cerebrales, hemisferio izquierdo y derecho, bueno, pues hay vida que solo tiene uno o tres, en las cuales las condiciones climatológicas, químicas, fisiológicas son completamente diferentes a las nuestras. Bueno, todas ellas son conciencia trascendente, de soñador, ellas son fragmentos igual que nosotros y todas ellas tienen sus sentidos internos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos quiere decir Seth. He puesto este ejemplo un poco florido de situaciones diversas porque estamos también pues muy acostumbrados a oír que la única vida que hay en el universo es la de nuestro planeta y hombre, tenemos también que ampliar un poquito nuestra mente en ese sentido, en el de cómo va a ser la vida de nuestro planeta la única. Hombre, por favor, ya vamos a dejar ciertas ideas pueriles y vamos a empezar a entrar en materia, por decirlo de alguna forma, de lo que es el sueño, ¿no? Y sobre todo por darle cierta concordancia y cierta consistencia a la información espiritual que nos viene. Si somos existencias multidimensionales, lógicamente la vida no está solo aquí en nuestro puntito del escenario. Bien. 10.29. Por tanto, el alma o entidad no es el ser que lee este libro. El soñador no está leyendo este libro, lo está leyendo el fragmento del soñador. Vuestro entorno no consiste solamente en el mundo que os rodea, tal y como lo veis vosotros,
sino que también está constituido por entornos de vidas pasadas sobre los que no estáis enfocados. Es que nos está empezando a decirse también que nos demos cuenta de que los entornos en realidad todos son mentales. Todos los entornos son mentales. Y luego, cada configuración de diseño correspondiente a una experiencia deseada diferente tiene su particular simbología, el decorado, que puede ser en diferentes planos, físico, material, físico, morontial, semi-espiritual, cada uno con una multiplicidad de sistemas y entornos diferentes. Ya hemos visto solo en los físico-materiales la cantidad de diferentes manifestaciones que puede haber de escenarios. Entonces, bueno, pues, ¿qué nos dice Set aquí? Vuestro entorno no consiste solamente en el mundo que os rodea, tal y como lo veis vosotros, sino que está también constituido por entornos de vidas pasadas sobre los que no estáis enfocados. Nos está hablando aquí Set como que vayamos tomando conciencia de nuestra multidimensionalidad, en el sentido de asumir la responsabilidad, al menos inicialmente en idea, de que no somos este fragmento, de que lo que somos realmente es el soñador. Y este fragmento es solamente una de las experiencias y una de las consecuencias de que el soñador esté viviendo su particular aventura experiencial. Somos solamente una de las consecuencias de ello. Entonces, realmente, pues hay múltiples entornos. En nuestro entorno mental, ya hablando como el entorno mental del soñador, y lo que tenemos que hacer es, desde esta última muñequita de Matrioska, este fragmento que cree que no hay más, porque la muñequita última no sabe que esté metida en otra muñequita, que a su vez está en otra, que a su vez está en otra, que a su vez está en otra, pues tenemos que ampliar la consciencia de esa última muñequita de Matrioska, que es nuestra mentecita material, al menos inicialmente introduciéndole la información previa como para que a partir de ahí decida ponerse a desarrollar sus sentidos internos y empezar a familiarizarse al menos con los entornos colindantes, al menos. Dice entornos de vidas pasadas sobre los que no estáis enfocados. Claro, si todas son simultáneas. Las de nuestra existencia tridimensional, nuestras vidas tridimensionales concretas de este fragmento, que es la existencia tridimensional en este nivel, con este nodo, también. Vuestro entorno real está compuesto de pensamientos y emociones, con los que constituís no solo esta realidad, sino cada una de las realidades de las que formáis parte. El entorno real, pensamientos y emociones. El entorno real. Por lo tanto, sí, tenemos que empezar en alguna parte de nuestra mentalidad a aceptar que esto es un diseño, que no es nuestro entorno real. Es un diseño en el cual vemos proyectados nuestros pensamientos y emociones, que sí son nuestro entorno real. Tenemos que empezar a manejar esa información hasta el punto de que llegue un momento en el que estés plena y automatizadamente, por decirlo de alguna forma, convencido de esa inversión de lo que aparentemente hasta ese momento ha sido tu realidad, invertirlo. Larga pausa. Vuestro entorno real carece de espacio y tiempo, tal y como vosotros los conocéis. En él no tenéis necesidad de palabras, pues la comunicación es instantánea. En vuestro entorno real creáis el mundo físico que conocéis. Volvamos a ese símil en el que vemos una esfera y el centro
de la esfera es el soñador. Y va generando niveles hacia afuera, niveles de experimentación hacia afuera, hasta el nivel último de experimentación. Pongamos que en ese nivel último tiene fragmentos, también en el resto de los niveles. Tiene fragmentos el soñador hacia todas las partes de la esfera. Imaginemos que el nivel físico-material es el último y ahí tiene fragmentos, tiene existencias tridimensionales. Ese último nivel, el de la superficie de la esfera, serían las existencias tridimensionales. En realidad, ni hay esfera, ni hay superficie de la esfera, ni hay acaba, porque todo lo que el soñador quiera experimentar es infinito. Lo mismo hay niveles más densos que el físico material. Y si no los hubiera, no podría haber algo por los cuales sería imposible que los hubiera. Sería una decisión del soñador, ¿de acuerdo? Entonces, el ser interno, el soñador, el que genera todas esas experiencias, es lo real. Nosotros ahora mismo estamos contemplando nada más que una porción de esa subrealidad que es el sueño. Una porción. Y lo que nos está diciendo Seth y el resto de revelaciones es: tu realidad es pensamiento y emoción. Esto es un diseño nada más. Empieza a tomar conciencia de quién eres. Un soñador que ha abierto en su sueño es la esfera, y ha abierto todo un montón de posibilidades de experimentación. Pero es que ni siquiera eres todo lo que ocurre en el sueño. Fíjate, todo eso que en el sueño ocurre, que son diferentes vidas, por ejemplo, en este plano físico-material, vidas físicas. Todo eso que ocurre es ficticio, dado que lo real son los pensamientos y emociones que está teniendo el soñador. Y nos dice la espiritualidad más avanzada: y esos pensamientos y emociones, en cuanto que son opuestos al paradigma divino, también son ficticios, porque hay otro nivel de realidad que está fuera de esa esfera. El centro de la esfera sería el portal dimensional a esa otra realidad, esta vez sí, única, divina, total, absoluta, eterna e infinita. Esa sí es la realidad. Pero primero tenemos que ir superando el sueño por niveles, y estamos en uno de los más alejados. Tenemos que aprender a utilizar nuestros sentidos internos para ir comprendiendo que el sueño son niveles, y que al final del último nivel que tengamos que subir, por decirlo de alguna forma, viajar hacia el centro de esa esfera, hacia nuestra naturaleza real y cruzar el portal dimensional, al final estará nuestra realidad absoluta. Los sentidos internos os permitirán percibir la realidad que es independiente de la forma física. Os pido a todos que momentáneamente olvidéis vuestros papeles e intentéis hacer este simple ejercicio. Ahora viene el ejercicio que nos propone Seth, del que nos ha hablado. Lógicamente se puede hacer una vez que escuchemos en qué consiste, parando el vídeo o al final del vídeo. No hará falta pararlo, porque después de la explicación del ejercicio acaba esta sesión 522, es donde nosotros vamos a acabar. Entonces vamos a ver qué ejercicio nos propone Seth y cerramos ya nuestra sesión. Dice Seth: ahora podéis tomaros un descanso. Se refiere a Jane y a Rob. 22:36. Esta vez el trance de Jane había sido más profundo. Sé que no ha sido tan profundo como la primera vez, dijo, porque oí la sirena. Comentarios de Jane sobre cómo vive mientras está canalizando a Seth. A las 21:30 había pasado un camión de bomberos a unas 2 manzanas de la nuestra. Solo ahora recordó Jane decirme que había oído esa sirena. Por eso ya sabía que el trance no era tan profundo. Me preocupa oír cosas como esa mientras Seth escribe su libro. No quiero enredar las cosas. Jane está preocupada porque no se vaya a despistar e interrumpe a Seth. Bueno. Continuamos a las 22:53.
Aquí empieza el ejercicio que propone Seth. Bien, supongamos que estáis sobre un escenario iluminado y que el escenario es la habitación en la que estáis ahora. Cerrad los ojos e imaginad que las luces están apagadas, los decorados han desaparecido y estáis solos. Todo está oscuro. Permaneced tranquilos e imaginad tan vívidamente como podáis la existencia de los sentidos internos. Por el momento imaginad que corresponden a vuestros sentidos físicos. Apartad de vuestra mente todos los pensamientos y preocupaciones. Sed receptivos. Escuchad con calma, no los sonidos físicos, sino los sonidos que os llegan a través de los sentidos internos. Empezarán a aparecer imágenes. Esa es la traducción que tenemos que hacer de la información que viene por los sentidos internos. Aceptadlas como visiones tan válidas como las que veis físicamente. Imaginad que hay un mundo interno y que os será revelado cuando aprendáis a percibirlo con esos sentidos internos. 22:58. Imaginad que toda la vida habéis sido ciegos a ese mundo y que ahora vais ganando lentamente su visión. No juzguéis todo el mundo interno por las imágenes distorsionadas que quizá recibáis al principio, o por los primeros sonidos que oigáis, pues aún usáis vuestros sentidos internos de una manera imperfecta. Haced este sencillo ejercicio durante unos minutos antes de dormir o en estado de descanso. Puede hacerse incluso en medio de una tarea ordinaria que no requiera toda vuestra atención. Simplemente aprenderéis a concentraros en una nueva dimensión de conciencia y a tomar fotos instantáneas, por así decirlo, de un nuevo entorno. Recordad que solo estáis recibiendo pequeños atisbos. Sencillamente aceptadlos, pero no intentéis hacer juicios de conjunto o interpretaciones prematuras. 10 minutos al día son suficientes para empezar. La información de este libro está dirigida en cierto sentido por los sentidos internos de la mujer que está en trance mientras lo escribo. Una labor tal es el resultado de una precisión interna altamente organizada y de un entrenamiento. Ruburt no podría recibir información de mí y ésta no podría ser traducida o interpretada si ella estuviese enfocada intensamente en el entorno físico. Así pues, los sentidos internos son canales que nos proporcionan la comunicación entre las distintas dimensiones de existencia. Pero aún así, la información debe ser distorsionada hasta cierto punto para traducirla a términos físicos. De otra manera, no se la podría percibir, porque se entraría en un colapso de pánico. Final del dictado. ¿Tenéis alguna pregunta? Ninguna en particular, supongo, dijo Rob. Cuando queráis una sesión más íntima, tengáis alguna pregunta, hacédmelo saber. Así lo haré. Divertido. Estoy deseando descansar un poco de mi tarea de escritor. Ya lo sé. Entonces, mis mejores deseos y que tengáis buena noche. Buenas noches, Seth. Muchas gracias. 23:10. Y aquí acaba esta sesión 522. La hemos realizado entera. Ha salido un vídeo un poco largo, pero era interesante terminar con el ejercicio este que nos propone Seth para hacer 10 minutos al día cuando se está cansado o antes de irse a dormir, en la que imaginemos que nuestra habitación es un escenario, más allá de él solo hay oscuridad, se apagan las luces y nos quedamos recibiendo la información de los sentidos internos que habitualmente traduciremos a imágenes
que no juzguemos esas primeras imágenes porque utilizamos los sentidos internos imperfectamente, que sencillamente vayamos dejándolas fluir y cuando hay suficiente perseverancia y el ejercicio se mantiene, empiezan a surgir cosas interesantes. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. En la siguiente comenzaremos la sesión 523. En nuestra siguiente sesión comenzaremos la sesión 523 de Jane y Robert Conset de este capítulo 4, Dramas de Encarnación. Será la última y seguramente empezaremos ya en nuestra siguiente sesión el capítulo 5, cómo el pensamiento da forma a la materia, puntos coordenados. Muy interesante también. Pues nada, para la siguiente sesión nuestra, la 523 de la página 91 del libro regular. Prospector.